Hola, soy Daniela Mazzolo, editora de la web ancestrositalianos.com. Este es el primer video tutorial sobre genealogía italiana. Hace unos cuantos años que me dedico a la búsqueda de nuestros antepasados italianos y observo que las personas que comienzan su búsqueda genealógica coinciden en 3 o 4 preguntas básicas. La primera de estas preguntas es: ¿cómo comienzo? ¿Cómo empiezo a buscar información? ¿Qué pasos tengo que seguir? La segunda cuestión es: busco información de mi apellido, quiero saber de mi apellido. La tercera es: ¿dónde nació mi antepasado italiano? No sé, no conozco el nombre del pueblo, de la comuna, cuándo emigró mi antepasado. Y lo que vamos a hacer en estos video tutoriales es tratar de responder a estas preguntas básicas. A la pregunta ¿cómo comenzar? ¿Qué tengo que hacer para encontrar datos de mis antepasados? Tenemos que dejar una cosa en claro. En Internet podemos encontrar cientos de recursos, pero la esencia de la búsqueda genealógica es la búsqueda de papeles, la búsqueda de documentos que prueben los lazos entre padres e hijos. Entonces, esos documentos que son actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, son papeles. El eje de nuestra búsqueda es juntar papeles, visitar archivos, visitar cementerios. Internet nos está brindando la posibilidad de poder acceder a aquellos archivos tan lejanos como son los archivos italianos y ver desde el monitor de nuestra PC, poder acceder a las partidas de nacimiento de cierta época, por ejemplo. Pero en definitiva, la práctica sigue siendo la misma: buscar actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción y algún otro tipo de registro. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber de cada uno de nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, etc., cómo se llamaba, cuándo y dónde nació, quiénes eran sus padres, con quién se casó, dónde y cuándo falleció y cuándo emigró, en el caso de que sea el antepasado inmigrante, ¿no? Que no nos estemos refiriendo a sus hijos. Esa va a ser la búsqueda, eso es lo que tenemos que empezar a hacer: buscar documentos en casa, buscar familiares que puedan tener información que nosotros desconocemos. Muchas personas tienen deseo de saber si su apellido italiano tiene un escudo que lo identifique, y en este sentido es necesario aclarar al menos 2 cosas o 3. Por un lado, el escudo identifica a una familia noble que portaba ese apellido, no identifica al apellido en sí. Por otro lado, en la época de nuestros abuelos, la mayoría de la población era humilde, eran campesinos. Los nobles representaban un escaso porcentaje. Por lo tanto, el porcentaje de apellidos italianos que tienen un escudo no es muy importante. Por otro lado, casi todas las familias nobles italianas se han extinguido y la posibilidad de encontrar una relación de parentesco con familias nobles es muy escasa en la actualidad. Muchas personas tienen la esperanza de encontrar a un noble entre sus antepasados, y esto dio origen a muchas asociaciones fraudulentas, incluso sitios de internet que fabrican un escudo de armas de cada apellido, un escudo de familia que es inventado de la nada. Y por otro lado, hay muchas asociaciones que denuncian este tipo de fraude. Una pregunta muy usual que recibo prácticamente a diario es: busco información de mi apellido. A través de este gráfico podemos observar qué tipo de información acerca de un apellido tenemos a nuestro alcance. Por un lado, podemos encontrar sitios web que muestran en qué lugares de Italia se encuentra actualmente nuestro apellido, puesto que hay apellidos italianos que son muy comunes y otros que son típicos de una región. Por otro lado, existen sitios web y publicaciones escritas serias sobre el origen y el significado de los apellidos italianos. Y también existen estudios serios
en internet y en forma de publicación escrita sobre apellidos italianos ligados a la nobleza y sus escudos. Otra consulta muy frecuente está relacionada con la fecha de la emigración, es decir, de la partida del antepasado italiano desde Italia o el arribo al país receptor. Este es un dato muy buscado, puesto que marca un antes y un después en nuestra búsqueda genealógica. Antes de esa fecha tendremos que enfocar nuestras búsquedas en el país de origen, o sea, Italia, y después de la misma tendremos que buscar documentación en el país receptor, en el país de residencia. ¿Qué posibilidades tenemos de encontrar esa información? Son muy pocos los puertos europeos que conservan las listas de los pasajeros embarcados rumbo a las Américas. El puerto de Hamburgo es el único puerto que conserva sus listas completas, íntegras. El resto de los puertos conserva registros muy parciales, ya que debido a desastres naturales o los conflictos bélicos o por limpieza de archivos, mucha documentación se perdió. En el caso de Argentina, solo se conservan los registros de entradas de pasajeros al puerto de Buenos Aires vía ultramar. Si el inmigrante ingresaba por otro puerto argentino o bien desde Montevideo, no tenemos registros de esos ingresos. Un detalle completo de los registros de embarque de inmigrantes desde los puertos ubicados en Europa y del arribo de inmigrantes a los países receptores encontrarán en mi web barcoseinmigración.com.ar. Ahora bien, podemos estimar fechas de arribo. Por ejemplo, en Argentina podemos consultar en los censos nacionales de 1869 y 1895. Si no encontramos a nuestro ancestro italiano o a su familia en estos dos censos, esto quiere decir que su ingreso fue posterior. Ahora, si ya residía en Argentina para esos años, podemos aproximar una fecha a partir de la edad de los hijos nacidos en Argentina, por ejemplo. También podemos cotejar y cruzar datos teniendo en cuenta las fechas de nacimiento de todos los hijos. Si el antepasado inmigrante tuvo hijos nacidos en Italia e hijos nacidos en Argentina, posteriormente al censo de 1895, cruzando estos datos vamos a poder determinar una fecha aproximada de arribo al país, a nuestro país o a otro país de América